Perfecto. Pues bienvenidos a esta iniciativa de Infotecarios, que es Infotecarios Webinar básicamente. Nuestra idea inicialmente con este proyecto es el poder ayudar a potenciar a los bibliotecarios, a los profesionales de la información, y con ello queremos llevar a cabo una serie de charlas. Veo por ahí caras conocidas. Bienvenida Ale, bienvenido Sergio, Marian. iPhone no lo conozco, pero bueno, bienvenido también por ahí, no sé de dónde nos estén acompañando, de donde quiera que nos acompañen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos estén viendo, escuchando. Esperamos que este webinar sea productivo y como les mencionaba, la idea de todo esto básicamente es el poder ayudar a profesionales de la información a poder potencializar o potenciar de alguna manera el trabajo que se lleva a cabo dentro de sus respectivas unidades de información. Y adicionalmente a ello, como parte de este webinar, no solamente trabajar en el aspecto de conocimientos técnicos, sino también de alguna manera ayudar a mejorar el aspecto personal, que también es parte de esta iniciativa y de este webinar principalmente. Entonces, con esta breve presentación, me gustaría presentar a mi colega y amiga y compañera Cleira Uzcategui. Creo que sí lo mencioné bien, suele ser complicado el apellido regularmente, pero bueno, básicamente Cleira es bibliotecóloga, bibliotecaria, es egresada de la Facultad de Estudios de Venezuela. Y bueno, hoy en día se encuentra al otro lado del mundo, básicamente se ha convertido en programadora. Ha tenido una larga trayectoria colaborando en diferentes áreas como community manager y algunos otros aspectos adicionales profesionalmente hablando. Y bueno, pues no me resta más que darle la bienvenida a Cleira, quien estará iniciando o arrancando esta sesión, particularmente con la sesión relacionada con CMS o Content Management Systems, y bueno, pues nos compartirá un poco más al respecto. Bienvenidos y bueno, les cedo la palabra a Cleira. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Saúl y Infotecarios, por la invitación. Es un placer para mí estar acá compartiendo este espacio. Voy a compartir mi computadora. Dice que no puedo compartir mientras tú estás compartiendo. Ok, vamos a ver por aquí, problemilla técnico, déjenos dejar de compartir. Bienvenido. ¿Listo? Todo tuyo. Okay. ¿Pueden ver la presentación? Ahora la vemos. Bueno, bienvenidos a este webinar sobre sistemas de gestión de contenidos, CMS por sus siglas en inglés, de código abierto para sitios web de bibliotecas. ¿Sobre qué estaremos hablando? Estoy viendo, déjame minimizar un segundo. ¿Sobre qué estaremos hablando? Sobre qué es un CMS, por qué usar un CMS y cómo escoger un CMS para tu biblioteca. Al final daremos algunas recomendaciones sobre qué CMS utilizar para la biblioteca. Me gustaría comenzar con una introducción sobre cómo era el Internet antes de la llegada de los CMS. Muchos de ustedes no podrán imaginarse cómo era navegar en Internet, cómo era producir contenidos en Internet sin la existencia de sistemas de gestión de contenidos. Bueno, era algo como esta imagen. Todo, absolutamente todo, era manual. Los documentos eran convertidos manualmente a HTML y era necesario un gran número de programas como Adobe Dreamweaver o como Photoshop para poder crear y editar contenido. Igualmente, si el website crecía o si era alimentado por varias personas al mismo tiempo, había una gran posibilidad de duplicación de contenido. Y entonces, en esa época era muy complejo, lento y sobre todo caótico todo lo que era el proceso de publicar o de crear una página web. Pero ¿cómo era la experiencia de usuario en este tiempo? Era algo como esto, un montón de códigos, logos pixelados, mucho azul neón, gris y en resumen un pobre diseño de plantillas o de templates. Pero gracias a Dios el mundo de la tecnología ha ido evolucionando, afectando por supuesto el campo de los CMS. En esta diapositiva podemos ver algunos hechos relevantes en la evolución de la gestión de contenido web, desde el primer HTML y la web 1.0
en 1989, luego la creación de los primeros CMS, que fueron FileNet y BigNet, luego hacia el 97, la creación de los iframe, del DOM y de la web 2.0, donde los websites comenzaron a ser más dinámicos. Luego, hacia el 2003, aparecieron, o los CMS que ya existían, se comenzaron a convertir en open source o de código abierto y comenzaron a ser más fáciles de utilizar. Entonces, las personas ya podrían, sin ningún conocimiento previo en programación, construir una página web utilizando estos sistemas. Los más famosos en esa época open source fueron WordPress, el otro era Wix, y Wix y Weebly, sorry. Luego, hacia el 2014 en adelante, todo lo que es la introducción de los teléfonos inteligentes realmente tuvo un impacto en cómo mostrar el contenido, porque hasta ese momento los CMS o las páginas web estaban diseñadas solo para compartir información para el desktop o la computadora de mesa o las laptops, pero no era posible entregar información también para diferentes tipos de dispositivos móviles con diferentes tipos de tamaños de la pantalla. Pero no voy a entrar en muchas especificaciones técnicas, después pueden volver a esta diapositiva. Yo lo que quiero es dejarles the big picture. En la web 1.0 hablamos sobre contenido web estático y navegar en Internet en sus inicios solía ser algo como esta imagen. Un montón de contenido permanente con muy poca posibilidad de interacción. Los websites solían ser una página web con un HTML muy plano, con muy poca funcionalidad, información muy breve sobre quiénes somos, los servicios, pero al momento de interactuar con el lector o con el usuario, esa posibilidad de feedback era muy nula. Luego, hacia la web 2.0, surgió una revolución donde las páginas web se volvieron más dinámicas. Sitios web dinámicos van a permitir a los usuarios tener una comunicación bidireccional, porque en la web 2.0 se enfocó sobre todo en la habilidad de las personas de colaborar y compartir información, usando, por ejemplo, herramientas como redes sociales o el blogging. Y como la web se movió de ser una pared o una plataforma estática como en la imagen anterior, a hacer páginas más interactivas, el deseo, por supuesto, de colaboración fue incrementando y muchísimas personas querían colaborar y crear contenidos al mismo tiempo. Es en este periodo, cerca de los años 2000 o a inicios de los años 2000, donde aparecieron los CMS de código abierto para facilitar todo este proceso de gestión de contenido en la web. Finalmente, en la web 3.0, el Internet se adapta al móvil y comenzamos a hablar de lo que se conoce como Responsive Web Design o en español, diseño web sensible o adaptativo. En esta época, los móviles y los dispositivos inteligentes, como ya lo expliqué anteriormente, tuvieron un gran impacto en la entrega del contenido web, lo que al principio fue un problema para los desarrolladores, porque todos los sistemas o los CMS habían sido creados solo para compartir información en las computadoras de mesa o en las laptops, pero no en estos dispositivos móviles que fueron saliendo como los iPhones, las tablets, los iPads. Entonces, se creó lo que conocemos como Media Queries para poder cambiar el comportamiento del contenido dependiendo del tamaño de la pantalla. Y hoy en día la mayoría de los CMS son responsive. Ahora, ¿qué es un CMS y por qué utilizarlo? Un CMS no es más que un paquete de software que te va a permitir gestionar el contenido de tu website. El contenido puede ser muy variado, textos, imágenes, menús, videos, etc. Y lo más importante es sin ninguna experiencia previa en programación. Los componentes de un CMS. Cualquier CMS básico va a tener una base de datos para poder almacenar todos los usuarios con los diferentes tipos de acceso y para, por supuesto, poder almacenar el contenido. Va a tener una network, un sitio web, básicamente con dos vistas, una para el usuario y otra para el administrador. Va a tener un administrador, por supuesto, un contenido que, como ya lo dije, podía ser textos, menús, videos, imágenes, podcasts, etc. Y algunos de ellos van a ser de código abierto.
¿Y qué significa que es de código abierto? Perdón. Que el código fuente va a estar disponible para cualquier persona que desee inspeccionar y desee modificar el comportamiento de este programa. El código fuente es esa parte que los usuarios no pueden ver, pero que puede ser manipulada por los programadores. Y cuando hablamos del desarrollo de software de código abierto, esto implica la creación de productos bajo una licencia especial que va a permitir estudiar, cambiar y modificar el diseño original de este producto. Algunos ejemplos famosos de CMS de código abierto van a ser Mozilla Firefox, Google Chrome, inclusive Android, también el reproductor multimedia VLC que tenemos todos en nuestra computadora. Ahora, ¿por qué usar un CMS de código abierto? Primeramente porque es muy fácil. Es fácil de usar para personas no técnicas y es fácil para hacer la personalización del contenido de tu página web. Luego porque es seguro y va a contar con todos los estándares de seguridad de la industria, como por ejemplo aprobación de contenidos, verificación de emails, historial de logins, entre otros. Y por último porque es más barato. Los programadores que van a ser no profit van a estar pendientes de liberar nuevas versiones de CMS y además hay millones de plugins para complementar el básico CMS con nuevas funcionalidades gratuitamente. Hay muchísimos CMS allá afuera, pero por supuesto algunos de ellos van a ser mejores para las necesidades, para cubrir las necesidades de la biblioteca que otros. Lo que tenemos que pensar es en la herramienta adecuada para el trabajo. Voy a dejar unos segundos para que analicen esta imagen. Ahora, ¿cómo escoger un CMS para tu biblioteca? Tenemos que pensar básicamente en 4 aspectos. Primero, el tamaño. ¿Cuántos miembros del staff tiene tu biblioteca y qué tan grande es la comunidad? Luego, el presupuesto. Si estamos hablando probablemente de una biblioteca pequeña con necesidades módicas, no tiene mucho sentido gastar mucho dinero en un CMS muy sofisticado. Luego el contenido. ¿Qué tipo de contenido va a haber en tu página web? ¿Son imágenes, videos, blogs, podcasts, exhibiciones en línea? ¿Tienes alguna campaña de redes sociales que te interese darle visibilidad a través de tu página web? Todas estas cosas relacionadas al contenido tenemos que tomarlas en cuenta. Y por último, el nivel de sofisticación técnica. Probablemente esto va a depender mucho del tamaño y del presupuesto con el que contemos. Ahora les voy a dejar algunas ideas sobre cómo o cuáles CMS escoger dependiendo del caso particular de tu biblioteca. Para aquellas bibliotecas muy pequeñas con necesidades modestas, los sistemas user-friendly son ideales. Por ejemplo, bibliotecas con 2 profesionales como staff, algunas personas recomiendan que utilicen interfaz what you see is what you get, lo que ves es lo que obtienes, y un diseño de drag and drop para poder construir en un par de horas tu página web. Las herramientas más económicas con estas características son Weebly, Wix y Squarespace, pero estas no son open source y esto significa que si quieres incluir en algún punto algún link o algún acceso a tu base de datos o a tu catálogo, vas a tener que incluir un hiperlink que redirija al usuario a esta otra página web. Por su caso, por otro lado, tenemos las de código abierto, los CMS de código abierto para tener mayor flexibilidad. Para bibliotecas más grandes, con una mayor cantidad de staff y de repente consultores dedicados al sitio web específicamente, necesitarán un CMS que permita mayor complejidad y flexibilidad de diseño. Por ello, utilizamos los software de código abierto para estos casos, porque estos CMS están disponibles para cualquiera que desea personalizarlo. Es un software supervisado a menudo por una comunidad de programadores sin fines de lucro, como lo dije anteriormente, y es libre para descargar y usar, pero en algún punto puede ser necesario el apoyo de un equipo técnico. Las herramientas más famosas con estas características son WordPress, Joomla y Drupal. WordPress es muy fácil de descargar. Muchos bibliotecarios van a recomendar esta herramienta para bibliotecas pequeñas y medianas.
pero en algún punto puede ser necesario un poco de conocimiento sobre HTML y CSS para mejorar lo que es la experiencia de usuario, pero para sitios web con cientos de páginas probablemente WordPress no sea la mejor opción. Puede llegar a ser complicado y frustrante cuando tienes mucho contenido en tu página web. Luego tenemos Joomla, que es otra plataforma de código abierto muy utilizada en bibliotecas. Es conocido también por ser muy user-friendly, especialmente considerado lo bien que escala para construir websites mucho más grandes. Y por último, Drupal, que es otra herramienta open source, ofrece un gran número de add-ons o de extensiones o complementos específicos para bibliotecas, incluyendo un acceso en línea al catálogo público e integraciones con populares vendedores de libros electrónicos. Drupal incluso tiene un foro para las preguntas de los bibliotecarios. Y no va a requerir de mucho conocimiento técnico para el setup o la configuración, pero puede llegar a ser lo suficientemente complejo como para pedir ayuda con un personal con conocimientos técnicos. Para aquellas bibliotecas cuyas necesidades no son satisfechas por estos CMS más generalizados, pueden considerar estas siguientes opciones. Sin embargo, quiero destacar acá que puede llegar a tener mayor dificultad al momento de encontrar un consultor o un web host, familiarizado con esta plataforma. Los casos más famosos de CMS con estas características específicos para bibliotecas va a ser BiblioWeb, que es una solución muy completa para gestión de contenidos y páginas web, proporcionado por Bibliocommons, y para instituciones que ya están utilizando BiblioCore, la integración con este CMS es un beneficio significativo. La versión original de BiblioWeb era llamada BiblioCMS y fue construida utilizando Drupal. Y basada en el feedback que tuvo BiblioCMS de la Biblioteca Pública de Chicago y otras bibliotecas y otras asociaciones de bibliotecas públicas. Luego, BiblioCMS se transformó en BiblioWeb y fue construido utilizando WordPress. En este momento, el BiblioWeb tiene la versión 3, que ofrece toda la funcionalidad de las versiones anteriores, pero con mucha mayor flexibilidad y mayor facilidad de uso. Por ejemplo, tienen un drag and drop para poder construir páginas web de una forma mucho más fácil, simulando, por supuesto, a WordPress. Luego también tenemos LibGuides, que es un CMS proporcionado por SpringShare, popular para bibliotecas académicas, pero probablemente no es la mejor opción para bibliotecas muy grandes. Esta herramienta se utiliza con frecuencias para guías y directorios de materias dentro de los sitios web de bibliotecas, pero también puede ser utilizado como un CMS para construir páginas web. Según algunos de los bibliotecarios que han utilizado esta herramienta, afirman que no es tan fácil de usar y tan user-friendly como los otros CMS más populares y open source. Por último, tenemos Omeka, que es un CMS de código abierto, ideal para el manejo de colecciones. Omeka es ideal para el manejo de colecciones y exhibiciones en línea, tanto como para bibliotecas como para museos. La plataforma de publicación libre facilita un diseño activo y la integración del usuario a través de las tecnologías de la web 2.0. Y cuando digo que es un software libre, me refiero a una cuestión de libertades y no de precio. Como aplicación web va a permitir a los usuarios publicar y exhibir objetos de patrimonio cultural y ampliar esta funcionalidad con más plugins o plantillas. Para bibliotecas realmente grandes, masivas, la recomendación es irse con Foundation o Bootstrap. Ambos son front-end frameworks en lugar de CMS de código abierto. Son frameworks de código abierto, de hecho, y esto va a requerir muchísimo conocimiento técnico para operar, pero puede ser incluso más flexible que un CMS al momento de desarrollar aplicaciones más complejas. Otra opción con estas características es Nuxio CMS, otra plataforma de código abierto que va a ser ideal para la gestión de archivos digitales. Y en este nivel, tu biblioteca también podría considerar el utilizar el Sitecore, Magnolia CMS
o incluso Microsoft SharePoint. Pero todos ellos van a requerir un presupuesto anual considerable. Ya estamos llegando al final de este CMS, de este webinar, perdón, y les quiero dar ahora una lista de instituciones y de los CMS que utilizan, y estas son instituciones alrededor del mundo. Por ejemplo, Beatles utiliza Drupal, Yoko Ono utiliza WordPress, el Louvre utiliza Drupal, el Museo Reina Sofía utiliza Drupal, la IFLA usa Drupal también, The New York Times usa WordPress, la American Library Association usa Drupal, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín usa Drupal también, The Library of Anton Abbey usa Joomla, la NASA usa WordPress, Creative Commons usa WordPress, Cranston Public Library usa Drupal, Franco-American Library de la Universidad de Maine usa Omeka y también tiene un plugin para geolocalización. Merchants House Museum usa Omeka y WordPress combinados. Y para finalizar la lista, Greenville County Library System usa Joomla. A modo de conclusión, sabemos que escoger un CMS para la página web es una de las decisiones más difíciles para tu biblioteca, pero no necesitas un superhéroe para ayudarte con esa misión. Ve con quien tú confías. Ve con el software con el que tu consultor o hosting ya tiene experiencia, o escoge el consultor con el que te sientas más cómodo trabajando y usa ese sistema con el que ellos están familiarizados. En el caso de que no estés trabajando con un equipo técnico y no tengas un presupuesto para contratar a un desarrollador en front-end, por ejemplo, la mejor opción es irte con uno de los famosos CMS de código abierto como WordPress, Joomla o Drupal, porque como ya lo vimos es fácil de usar, es barato, tiene una comunidad de developers que desarrollan nuevos plugins y nuevas versiones, y además porque ya hay millones de bibliotecas que ya están utilizando estos CMS y puedes en algún momento, si tienes una duda, preguntarle a tus pares bibliotecarios o a tus colegas. Al final vas a decir, oh, estoy muy contento de haberlo hecho. Gracias por tu atención. Las preguntas al final. Ahora le voy a dar el paso a Saúl, que es un bibliotecólogo de la UNAM. En su experticia destaca como director, consultor y analista programador con experiencia en la tecnología documental, sistemas informáticos y gestión de equipos para bibliotecas. Adelante, Saúl. Gracias, gracias, Cleira. Sin lugar a dudas, muy interesante lo que nos acabas de comentar, un poco sobre los CMS o CMS. Creo que para muchos de los que estamos ahora aquí conectados, en realidad es que ya hemos escuchado algunas cosas sobre estos CMS. Y bueno, finalmente es que es un complemento y el conocer un poco más. Creo que te pueden consultar a través de tu cuenta de Twitter también, en caso de que haya alguna duda. Importante mencionar que Cleira tiene un gran expertise en esta área. Finalmente ahora ella colabora en una compañía de desarrollo de software dentro del área de frontend y de ahí un poco su expertise y su conocimiento. Entonces, cualquier pregunta que tengan, Cleira, si nos compartes tu cuenta de Twitter también. Y ya la voy a poner por el chat. Es Cleira. Buenísimo. Y bueno, como parte de esta sesión, consideramos en trabajar dos aspectos. Uno, el aspecto centrado sobre habilidades técnicas principalmente, y el otro que sea un conocimiento transversal que pueda ser de ayuda a nivel personal. De ahí el poder haber armado esta estructura para el webinar particularmente, que puede estar relacionado, uno por el área, por la parte técnica relacionado con los CMS o los gestores de contenido, y por el otro lado hablar un poco sobre la parte de soft skills o habilidades blandas, como es conocido.
Entonces, demos paso ahora entonces a esta pequeña presentación sobre lo que sería habilidades blandas. Y bueno, ¿qué es lo que veremos a lo largo de esta presentación? Será muy breve realmente, trataremos de avanzar rápidamente, de igual manera para poder dar paso a preguntas y respuestas en su caso. Y si no, como les comentábamos, de igual manera el que puedan ustedes participar generando preguntas, comentarios, de igual manera, aunque solo sean los comentarios, se agradece de igual forma a través de nuestras cuentas de redes sociales, particularmente la de Infotecarios, que bueno, ahora al final de la presentación les mostraré el resto de las cuentas, pero sí vale la pena que nos ayuden a compartir y a colaborar y a hacer menciones dentro de las redes sociales para que de esta manera podamos continuar con estos webinars. De igual manera, conocer un poco el feedback y su opinión al respecto, que también nos va a enriquecer de alguna manera. Entonces, ¿qué estaremos viendo a lo largo de esta breve presentación? Pues en realidad es que veremos 3 puntos muy concretos. Número 1, ¿qué son las soft skills o habilidades blandas? Cómo aprender soft skills y los beneficios. Estos serán los elementos que veremos a lo largo de esta pequeña sesión. Antes de comenzar, me gustaría mencionar este dato muy particular. Veremos 2 datos específicos, este es uno de ellos. Y hablando en este sentido, me gustaría mencionar dentro de la experiencia que he llegado a tener colaborando con diferentes instituciones, tanto bibliotecas como instituciones privadas, compañías dedicadas a la gestión de información. Y en algún momento el haber incluso estado en un proceso de selección en ambas partes. Esto es como seleccionador y como seleccionado. Entonces, este dato me parece fundamental para arrancar, en el cual se menciona que en una encuesta desarrollada en Estados Unidos, llevada a cabo con empleadores, el 93% de ellos informaron que parte de los elementos que toman, además de las habilidades técnicas, de la formación universitaria, posgrados y demás, es importante para ellos el detectar o determinar las capacidades o cualidades de un candidato para pensar críticamente, para comunicarse claramente y para resolver problemas complejos. Esto se vuelve muy interesante a partir de unos años hacia acá, en el que ya no solamente es importante el aspecto técnico de conocimiento de los candidatos cuando ingresan a una posición, ya sea en una biblioteca, sea en una compañía o en cualquier sector. Entonces, a partir de esto, pues vale la pena que comencemos a hablar un poco sobre estas famosas habilidades blandas. ¿Cómo se definen las habilidades blandas o en qué o cómo se podían determinar o definir de alguna manera? Básicamente, son una serie de cualidades que en realidad están relacionadas con aspectos de la personalidad del individuo. Mucho de ello está relacionando en varios sentidos a lo que podría ser el sentido común, la capacidad de tratar con la gente, habilidades de comunicación particularmente, actitud positiva y flexible. Entonces, como podemos ver, de alguna manera está muy relacionada a aspectos personales y de carácter. Ahora, si bien es cierto, estos son solo algunos aspectos, se pueden ir dividiendo de varias formas. Veamos a continuación entonces este cuadro particularmente que nos va a permitir definir o visibilizar algunos aspectos extra. Número 1, lo que serían las habilidades duras, parte de lo que veíamos en la primera parte de este webinar, un poco los conocimientos técnicos, habilidades, destrezas, igual manera, dos columnas particularmente. Y cuando hablamos particularmente de habilidades duras o de hard skills, podríamos hablar de la formación en bibliotecología, formación en matemáticas, estadística, contabilidad general, costos, idiomas, etcétera, que son conocimientos concretamente que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Pero de igual manera vale la pena de alguna forma el poder dividir lo que serían las habilidades o destrezas, como puede ser el conducir un vehículo, el aprender a operar una computadora, preparación de comidas, incluso, por ejemplo, los procesos de limpieza o de mantenimiento de libros, reparaciones de objetos, resistencia al cansancio, etcétera. Estas son particularmente habilidades o destrezas. Y por otro lado, ya tenemos los aspectos más personales, lo que lleva al concepto de soft skills o de habilidades blandas. Y esto ya va muy de la mano a aspectos como adaptabilidad, aprendizaje continuo, autocontrol, autonomía, autodirección. En fin, son muchas las habilidades suaves o blandas que existen,
Y bueno, a partir de aquí, este dato que de igual manera me parece importante compartirlo, y más en esta época. Y me refiero a los aspectos tecnológicos que se vienen desarrollando. Particularmente hubo un estudio desarrollado por Forrester que se desarrolló este año y que estima que el 10% de los empleos se están automatizando este año. Y adicionalmente, otro informe de McKinsey estima que cerca de la mitad de todos los empleos en los Estados Unidos podrá automatizarse en la próxima década. ¿Qué significa esto? Que finalmente lo que serían trabajos que se vuelven repetitivos podrán ser de alguna manera automatizados. Y entonces nos lleva a habilidades que deberían de estar presentes en la educación particularmente. Estas deben de estar relacionadas particularmente con la colaboración, el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad e incluso la innovación, que serían muchas de las habilidades que finalmente no pueden ser reproducidas por una máquina, por un algoritmo, etcétera. Entonces, este aspecto de las habilidades blandas, hablarlo hoy en día se vuelve central. Si consideramos estas tres macrotendencias que existen hoy en el mundo digital y en el mundo globalmente, que es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el Big Data, eso nos centra a que podamos de alguna manera considerar y además pensar de buena manera en cómo poder mejorar y desarrollar nuestras habilidades blandas, porque finalmente estos aspectos harán que no seamos sujetos o target o objetivo para ser sustituidos por una máquina básicamente. Algunas otras habilidades blandas, en realidad es que existen muchas que pueden ser organizadas o pueden estar incluso relacionadas con habilidades sociales, habilidades directivas, etcétera, pero que finalmente algunas de estas, como podemos verlas en esta imagen particularmente, pues aquí tenemos un pequeño listado de todas estas habilidades. Incluso por ahí aparece inicialmente la inteligencia emocional como recomendación. De igual manera, el título de inteligencia emocional de Daniel Goleman es un clásico, particularmente cuando se habla de estas habilidades o de esta temática en particular. Por si desean por ahí buscar algo de literatura o algún libro en particular, este es una buena recomendación. Algunas otras, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, adaptabilidad, resolución de conflictos interpersonales, aspectos de liderazgo, manejo efectivo del tiempo. Y este creo que es un aspecto muy, muy particular finalmente. Yo hace muy poco incluso platicaba con unos amigos y colegas dentro de la Feria del Libro de Guadalajara, por ahí, y me comentaban, mira, sabes, lo que sé es que hoy en día yo tengo una serie de problemas muy particulares y están relacionados con que tengo muchas cosas que hacer. Y decía, bueno, entonces tu problema básicamente, creo que tú tienes algo que yo leí, que yo he escuchado algo, o lo denominaría como P3. Esto es procrastinación parcial pendeja, básicamente. Y esto básicamente se divide o se supera a través del manejo efectivo del tiempo, pero más allá del manejo efectivo es la planeación, número uno, el poder delegar, sería el siguiente, y la actitud. Esos tres aspectos nos ayudan bastante en el aspecto del manejo del tiempo. De igual manera, pues hablar de ética laboral y confiabilidad, una actitud proactiva, que eso también se vuelve interesante en nuestro trabajo día a día, y no solamente en el trabajo día a día, sino incluso en la relación con otras personas. El pensamiento creativo, que cada vez cobra más fuerza, y de igual manera lo relacionamos de alguna forma con los aspectos de inteligencia artificial. Si bien es cierto, se vienen desarrollando algoritmos y nuevas tendencias en torno a la inteligencia artificial, el pensamiento creativo sigue siendo uno de los elementos centrales del ser humano. El trabajo en red y en equipo, el positivismo, la motivación, la autoconfianza, pensamiento lógico, la capacidad de autonomía, la coherencia, la asertividad, negociación y la resiliencia. Finalmente, este último aspecto de resiliencia creo que se vuelve de igual manera muy importante, ya que eso nos permite de alguna manera superar diferentes problemáticas dentro de nuestro trabajo y en nuestra vida personal. Entonces, estas son algunas de las habilidades blandas, y entonces una vez que tenemos esta necesidad por mejorar o por trabajar con estas habilidades, ¿cómo las aprendemos? ¿Cómo las trabajamos? ¿Las mejoramos? Bueno, para ello, digamos que esta sección particularmente estará atendiendo o atiende de alguna manera algunos tips, algunas recomendaciones para poder mejorar y aprender estas habilidades blandas o soft skills.
5 pasos muy elementales y muy básicos para comenzar a trabajar con estas habilidades. Inicialmente el autoanálisis, reflexionar y priorizar, la planeación y la práctica, el seguimiento y la evaluación. Ahora, hablando un poco de este aspecto del autoanálisis, sí es importante el que nos podamos sentar, hoja en mano, bolígrafo, lápiz, etcétera, podamos tomar una serie de notas y comencemos a pensar de una manera introspectiva. Consideramos un poco cómo es nuestro comportamiento en torno a aspectos de colaboración, comunicación y habilidades interpersonales. Y eso básicamente, pues no solamente es el pensarlo, sino que de alguna manera también podemos detectarlo de otras maneras. Ejemplo de ello son los test de personalidad que nos van a permitir este aspecto de autoconocimiento, el determinar cómo es nuestra personalidad. Está el test de personalidad MBTI 16 Personalities. Por ahí tenemos de hecho la imagen, es un poco el detectar un poco cómo es nuestra personalidad en función de si somos introvertidos, extrovertidos, racionales, y bueno, un poco algunos elementos que nos pueden ir ayudando. De igual manera, si somos muy tecnológicos, también existe por ahí una forma de poder determinar cómo es un poco nuestra personalidad. Está una app de Crystal Design Company que se denomina Crystal Knows, por ahí la pueden descargar de igual manera, que es otra forma en la cual podemos ayudar en este proceso de autoanálisis y de verificación. Las que se vuelven más lógicas en un inicio, el preguntar a amigos y colegas, de igual manera los cumplidos que recibimos o el opuesto, ¿no? En qué aspectos estamos fallando y que pudiéramos mejorar. Y por supuesto, el analizar un poco nuestro CV o nuestra hoja de vida, nuestro currículum vitae. Ahora, una vez llevado a cabo este proceso de análisis, es necesario considerar aspectos relacionados a una reflexión y a una priorización. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? ¿Cuáles serían las habilidades más importantes que me interesa manejar personalmente? Y entonces, una vez que determinamos esas habilidades, viene el siguiente punto, que sería básicamente el llevar a cabo una planeación y una práctica. En este proceso de planeación, pues, ese autoanálisis, ese proceso de investigación, otra forma de poder determinar estos aspectos es tomar una clase, algo que se puede volver central y en esta área particularmente es el poder incluso buscar coaching con algún profesional relacionado. Incluso pues ahora mismo estamos un poco pensando en el desarrollo de un taller, si están interesados, de igual manera coméntenlo por ahí, que esté relacionado con esta temática particularmente. Considerar servicios de aprendizaje, eso nunca está de más. Incluso hay algunas recomendaciones en las cuales podemos apoyarnos en los juegos, en la gamificación, para mejorar este proceso de habilidades blandas. Y esto estaría relacionado, por ejemplo, con juegos de rol, e incluso por ahí hay algunos juegos o unos videojuegos que pueden permitirnos ayudarnos a mejorar este proceso. Todo depende básicamente de la habilidad blanda que queramos mejorar o trabajar. Y por supuesto, para mejorar estas habilidades, como muchas cosas en la vida, al igual que las hard skills o que las habilidades duras, practicar, practicar y practicar. Es una de las mejores formas de poder mejorar estas habilidades particularmente. Posteriormente a ello, identificar metas específicas. Y en este proceso de identificación de metas, es importante que desarrollemos un plan particular de lo que queremos mejorar. Este plan lo podemos compartir con otros que puedan apoyarnos en este aspecto para poder ir mejorando de alguna manera. Lo que les mencionaba hace un momento, el buscar coaching o un mentor, y en el caso del mentor puede ser alguien en quien se confíe y que nos conozca muy bien, para que de esta manera pueda darnos un feedback de manera honesta. En algunas ocasiones nosotros solemos engañarnos personalmente y decir que sí, que las cosas que van muy bien, pero que finalmente no tenemos la visión externa. Entonces, el buscar un mentor o el buscar un coaching puede sernos de utilidad. De igual manera, un diario puede ser interesante, el escribir reflexiones sobre el progreso, el cómo vamos percibiendo las mejoras o los retrocesos que también puede suceder. De alguna manera irlo escribiendo, planteando a través de un modo escrito, ya sea a través de papel, hoja de papel o lápiz, bolígrafo, o incluso a través de algún diario electrónico. Y finalmente, pues evaluar y medir los resultados, esto para ir analizando de alguna manera las mejoras. Los beneficios que solemos tener cuando trabajamos en este aspecto de habilidades blandas, pues bueno, en realidad es que son varias,
ventajas y competencias de conocimiento y economía. Finalmente, esto nos permite mejorar de alguna manera en lo personal, pero también en los procesos de selección, cuando deseamos o determinamos el cambiar de trabajo. De igual manera, son beneficios tangibles de habilidades intangibles. Esto de alguna manera también el poder mejorar en nuestros aspectos personales y nuestra relación con el entorno. Y finalmente la capacidad para ver una gran imagen y hacer conexiones, que de igual manera esto suele ser muy interesante. Estas habilidades de igual manera pueden ser incluso divididas cuando hablamos de habilidades directivas y pueden ser divididas o organizadas en aspectos sociales, de comunicación, de liderazgo, y que de igual manera se vuelven interesantes. Y hablando de esos aspectos, me gustaría recomendarles dos posts que aparecen dentro de Infotecarios. Una de ellas, que es Soft Skills, habilidades para el siglo XXI. Parte de esta presentación, de igual manera, ha sido obtenida de esta sección de Infotecarios. Y también por ahí 5 habilidades directivas importantes en un profesional de la información. Ambos pueden localizarles por ahí en nuestra página en infotecarios.com. Y bueno, por ahí darle lectura. De igual manera, como les comento, si hay algunas preguntas y demás, finalmente esta sesión es finita. De igual manera la estaremos montando en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que puedan darle seguimiento. Y bueno, esto básicamente serían los consejos iniciales. De igual manera, si requieren un poco de apoyo, tienen más preguntas y demás, pues este sería el momento en el cual podríamos abrir la sección de question and answers, o la sección de preguntas y respuestas particularmente. Y bueno, con esto concluiríamos esta breve presentación. No sé si haya preguntas. Abro por aquí el chat, no sé si haya preguntas, lo estoy por ahí viendo. Bueno, quienes tienen activa la cámara, por ahí los estamos viendo. Bueno, preguntas y respuestas. De igual manera, agradecemos también el feedback que puedan darnos en esta primera sesión de webinar. Posteriormente estaremos trabajando en una nueva sesión en próximos días, próximo mes particularmente. Entonces, agradecemos por allí sus preguntas. Hola, ¿qué tal, Lupita? Un gusto. Bien, como les comentaba, por ahí tendremos la sesión, la montaremos en nuestro canal de YouTube. De igual manera, en nuestras redes sociales pueden seguirnos por ahí, @infotecarios, Facebook Infotecarios, Instagram @infotecarios, iTunes Infotecarios, YouTube Infotecarios, por ahí nuestro canal en Spotify y en Google Podcast. De igual manera van a poder seguir nuestras cuentas en redes sociales. Y bueno, por ahí también Cleira ya colocó su Twitter, que es @CleiraUC, que igual está disponible. Yo les comparto por ahí de igual manera mi cuenta de Twitter. Y de igual manera por ahí pueden... Bien, por aquí nos comenta Ale. Vamos a ver, dos preguntas particularmente. La primera de Lupita, dice, mi pregunta es para saber si los test se pueden realizar directamente en los links que nos compartes. Particularmente la aplicación sí puede ser descargada y los test, pues bueno, básicamente es en función de la habilidad que se desee mejorar, pero sí que están disponibles. Y la siguiente pregunta es, me parece, para Cleira. Dice, solamente les comentaría que Squarespace es muy sencillo, pero súper limitado. Tuve que utilizarlo para lanzar la webpage de una revista, pero no me gustó la experiencia. Es muy intuitivo, pero rígido. Sí, es verdad. Squarespace no es un CMS independiente, por lo tanto, como lo dices, es mucho más rígido y poco flexible si quieres hacer nuevas funcionalidades para tu página web.
Por eso siempre es recomendable irse por los más populares, pero que sean CMS de código abierto, como recomendé, WordPress, Drupal o Joomla. También están estos CMS open source que son específicos para bibliotecas, como LibGuides, por ejemplo, pero van a necesitar de alguna persona con conocimientos técnicos para poder manejar estas herramientas como mucho más específicas para bibliotecas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra experiencia en otra CMS que quieran compartir? Intentaré con Drupal. No lo conozco, con los ejemplos se ve interesante. Gracias. El que yo he utilizado y el que utilizo para todos mis proyectos, porque me parecen más user-friendly, es gratis y es como muy... es WordPress. Creo que Hipotecario puede dar también en WordPress. Sí, Así que efectivamente. es súper fácil. Antes de ser programadora web, cuando tenía cero conocimiento en cómo construir páginas web, utilizaba WordPress. O sea, créanme, es muy sencillo de utilizar. Los otros también, pero bueno, eso ya también depende de la personalidad o la experiencia que tenga cada persona con el CMS. A ti, Saúl, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es? Eh, Mira, yo he trabajado con Drupal, me parece un poco más rígido. Con Joomla nunca lo he trabajado directamente, por ahí he visto tutoriales y demás, pero nunca lo he trabajado y finalmente WordPress creo que es el que más me gusta, más allá de cualquier otro aspecto. Cierto, de igual manera yo los proyectos que manejo independiente hipotecarios también los he trabajado con WordPress. Y es un poco de la mano porque también los mismos proveedores de servicio para hosting y altas de dominio te permiten trabajar con WordPress, lo cual implica es que se vuelve todavía más sencillo porque puedes solicitar incluso que te instalen junto con tu dominio y tu hosting WordPress. Adicionalmente, la amplia cantidad de plugins que existen también es muy agradable y positivo. Eh, Aspectos relacionados, por ejemplo, con Analytics, incorporación de plugins para poder compartir, incluso las mismas plantillas para mejorar la interfase final, se me hace muy interesante. Algunas son de paga, otras son, hablando de las plantillas particularmente, algunas son de paga, otras son gratuitas. Si el presupuesto es limitado, incluso las mismas plantillas pueden ser gratuitas, lo cual es bueno. Vamos a ver que la opción es buena, no es nada negativo. Pero sin embargo una plantilla de paga también es que se vuelve interesante porque puede ser más flexible o más customizable o más personalizable de alguna manera. Entonces yo particularmente me gusta más WordPress. Con el resto, incluso hipotecarios, en algún momento estuvo trabajando con Drupal y se migró hacia WordPress. Drupal en los inicios de hipotecarios básicamente y posteriormente se migró a WordPress. Exactamente. Drupal es más complejo, tiene más posibilidad de cargar, de tener websites más grandes con cientos de páginas. O sea que si tu biblioteca es grande, probablemente es una buena opción Drupal, pero si es una biblioteca mediana o pequeña, creo que WordPress es suficiente. Claro. Buenísimo. Bueno, no sé si haya más preguntas y si no hay más preguntas, con esto iremos cerrando este primer webinar. De igual manera, lo que les mencionábamos a lo largo de la sesión, agradecemos su feedback, sus comentarios y si posteriormente a la charla por ahí les surge alguna duda, pues de igual manera, seguimos por ahí por las redes sociales, estamos disponibles, @hipotecarios. La cuenta de Twitter de Cleira UC, y de mi parte, @equivo_fm. Yo sé que ambas cuentas en lo personal, en nuestra persona son un poco complicadas porque hay apellidos un poco raros, pero bueno, a través de hipotecarios pueden hacernos la pregunta, que estaremos siguiéndolo. Y ya para cerrar, quería decir también otra cosita, y es que para eh, los CMS son obviamente muy fáciles de utilizar, muy intuitivos, olvidé el código abierto, pero para mejorar la experiencia y construir páginas web, recomendaría muchísimo hacer un curso. Hay millones en internet, tutoriales
gratuitos, muchos de ellos también. Les recomiendo hacer un curso de HTML y CSS, porque les va a dar más empoderamiento a la hora del diseño de sus plantillas y al cualquier momento de que quieran simplemente hay algo que no les gusta, que está en negrita y la quieren en itálica, por decir algo, ese empoderamiento de poder ir y cambiar ese pedacito de código que es muy sencillo, lo van a poder hacer. Entonces, altamente recomendado hacer un curso de HTML y CSS básico. Y como ya les dije, hay millones en internet. Les puedo dejar luego por la cuenta de Twitter de Infotecarios los portales más famosos. Y voy a tratar de buscarlos en español. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado y que les haya aportado un poquito. De igual manera, como les comentábamos inicialmente, nuestra idea en este momento es el poder ayudar a mejorar habilidades técnicas y habilidades blandas también para el desarrollo personal y de sus bibliotecas o sus centros de información o en donde se encuentren laborando. Y bueno, con esto vamos por concluir esta sesión. Agradecemos por su tiempo, por estar con nosotros acompañándonos y bueno, estaremos trabajando en la próxima edición de un nuevo webinar. Muchísimas gracias, un gusto y hasta la siguiente. Hasta luego.